oyentes, bienvenidos como todas las semanas a su programa Ciudad Cultural, su programa cultural y educativo semanal. Nosotros vamos a empezar inmediatamente con una entrevista. Miren, a finales del mes pasado, del mes de junio, se cumplía un año más del nacimiento de uno de los más grandes compositores, cantautores, y no solamente eso, sino investigador folclórico e investigador de la identidad de los dominicanos, que fue esa persona tan importante para el arte dominicano como fue Luis Díaz, que incluso escribió muchas canciones populares que nosotros cantamos regularmente. Y hay mucha gente que ni siquiera sabe que esas canciones fueron escritas por Luis Díaz. Por ejemplo, la canción del carnaval, que nosotros cantamos todos los años y que fue popularizada por Fernandito Villalona, es una composición de Luis Díaz, el guardia del arsenal, una serie de composiciones de Luis Díaz. Además de que yo quiero agradecer a un amigo que se llama Luis Rafael Díaz, que es tocayo de Luis Díaz, que es un admirador del grupo Convite y de esa clase de música, y que me envió unas composiciones, unas canciones de aquel grupo de investigación folclórica que se llamó Convite y en el cual perteneció uno de los componentes principales, lo fue Luis Díaz. Entonces, no queremos dejar pasar la oportunidad de homenajear un poco a esa personalidad tan importante de la música dominicana y del folclore dominicano como fue Luis Díaz, y vamos a empezar inmediatamente con una entrevista que se le hizo hace mucho tiempo. Por supuesto, Luis Díaz ya está fallecido, pero hace un tiempo se le hizo una entrevista a Luis Díaz porque él vino cuando se celebraba el Festival Arte Vivo aquí en Casa de Arte, y aprovechamos en esa ocasión para hacerle una entrevista. Se la hizo también un amigo que se llama Avercio Núñez, que fue quien hizo la entrevista para un programa en el que yo era el productor y en el que yo trabajaba, que se llamaba Sala de Arte. Entonces vamos a ver esta entrevista que se le hizo a Luis Díaz, recordando un poco que a finales del mes pasado se cumplía un año más del nacimiento de ese compositor, músico, investigador folclórico, miembro destacado del grupo Convite, incluso hasta rockero, porque llegó a escribir rock y a cantar música rock, como lo fue Luis Díaz. Bienvenidos entonces a su programa Ciudad Cultural, y lo dejamos de inmediato para empezar con esa entrevista con ese compositor tan importante y músico dominicano como lo fue Luis Díaz. Bienvenidos. Nos conocemos desde la fundación del grupo Convite, aquel grupo que se formó por el año 72, un grupo que tenía una trayectoria muy marcada en lo que a música de contenido social se refiere. Luego nos sorprende con esta canción llamada Tecno Amargue, ¿no? Y ahí tiene una participación directa Sonia Silvestre, que es la que interpreta tus composiciones. Háblanos de esa primera etapa y esta segunda. El grupo Convite ha sido para mí uno de los grupos más importantes de música en la República Dominicana, por el hecho de que con nosotros se marca una ruptura con el arte que yo le llamaría burgués popular, el arte que se estaba radiando ya con esa estética post-trujillista, y nosotros nos fuimos al campo a investigar lo que es la verdadera música dominicana. Hicimos un trabajo de rescate, de investigación, y después de exposición nacional en la televisión por un promedio de 4 o 5 años, para que la gente volviera a reencontrarse con lo que es su folclore, con lo que son sus raíces, con lo que es este pueblo en realidad. Entonces yo creo que ha dado por resultado muchas de estas manifestaciones que hoy vemos aquí son parte son resultados de esas primeras investigaciones que hicimos en el grupo Convite en los años 72 hasta 76. El fin principal era el de forjar conciencia, ¿no?, en el pueblo, y se logró, ¿no? Sí, lo primero era eso. Lo primero era el proceso de reconstrucción de lo que es de todo el hábitat cultural dominicano. Nosotros fuimos prácticamente a todo el país, a todas las áreas del país, todas las regiones,
fuimos rastreando, fuimos haciendo un sondeo donde estaban todos los festivales que se hacían y aprendimos de los campesinos mismos. A veces nos íbamos a dormir con ellos mismos para que ellos nos enseñaran los toques, nos enseñaran a cantar cuál es el proceso de incorporar, de crear una canción con la mentalidad popular, que por ejemplo que a veces mandaban una persona era seleccionada para ir a la iglesia a tomar en su mente himnos de la liturgia cristiana, para entonces llevarse ese himno al campo y ponerle los palos, los tambores, para hacer una salve nueva. Entonces todo ese proceso lo fuimos entendiendo. Y de esto es que yo hago este cassette que estoy vendiendo ahora mismo, parte de esas investigaciones. Este es el fruto de eso. O sea, yo poder, por ejemplo, incorporar los toques de tambores, ya pasarlo para la cuerda y crear una guitarrística nueva en base a la rítmica que estaba en el tambor anteriormente. Entonces, he podido conformar una expresión dominicana para la guitarra. Y eso para mí, la raíz de esto ha sido Convite, principalmente. Para mí eso ha sido el grupo más importante. No por bueno no es eso, sino es el grupo pionero, el grupo que se planteó el rescate de la cultura popular cuando empezaba a entenderse en vía de extinción. Y ahora podemos darnos el lujo de decir de que nuestra cultura no se ha perdido nada, en la parte de la música no se ha perdido nada, nosotros lo rescatamos todo, o la gran parte de la música popular la hemos rescatado. Lo que falta es que los organismos gubernamentales apoyen la reconstrucción de festivales. Entonces, todos esos festivales que se hacían, todos esos festivales, esas celebraciones mágico-religiosas que se hacían, de lo cual la Iglesia Católica se encargó de destruirlo, por conceptuarlo de diabólico, de vudú, todos esos festivales extintos ahora. Nosotros podemos, con el trabajo de rescate que hicimos, podemos entonces reconstruirlo y reconstruir la expresión nacional y reconstruir la mentalidad dominicana hacia el dominicano mismo. Luis, a ti se te atribuye el hecho de haber rescatado la bachata y hasta cierto punto adornarla con ese toque moderno, ¿no? Lo que bien se ha llamado el tecnoamargue. Háblanos de esa experiencia tuya. Y si Convite todavía suscite, ¿no? Todavía en esta etapa. Lo que yo llamo el tecnoamargue fue una visión mía de lo que yo veía que estaba sucediendo en los barrios marginados de la capital, en Santiago, en otras áreas de República Dominicana, donde yo veía que, por ejemplo, como ellos no tenían dinero para comprar luces, para ponerle luces a un bar de mala muerte, pues se buscaba un pintor que pintara de luces el espacio. Entonces ya ese espacio es técnico para mí. Y cuando aparece, yo veo en un bar de estos de mala muerte que aparece una imagen de San Miguel con un servicio, que yo estoy viendo ya el vudú dominicano interactuando con la bachata. El rostro dominicano. Exactamente. Entonces, todos esos elementos te van dando una conformación simbólica para la que va a ser tu materia prima para crear tu obra, para hacer la obra. Claro, en el momento que yo empiezo, es un momento donde había extremo racismo. Estoy hablando de los años 1976, 77, 78, que fue la segunda vuelta de Balaguer. Y hasta ese momento la bachata era un género marginado. Era un género marginado, y los bachateros también eran considerados como una especie de submúsicos. Y yo escribía, me acuerdo, escribía en la revista Ahora, que tenía un espacio, escribía que yo decía, va a haber músicos que van a darle una nueva conformación a este género, y este género va a ser extremadamente popular cuando triunfe la miseria, cuando sea el triunfo de la pobreza, será el triunfo de ese blues nuestro, que es la bachata. Y exactamente cuando llegamos a principios de los años 80, que
todo, que se da una política de desalojo de los campesinos hacia la ciudad, que los barrios marginados dominicanos ya no son barrios marginados, sino reservaciones de nativos, como son los Alcarrizos, los Guandules. Eso implica también una interacción de ese hombre folk, de ese ritmo que estaba en el campo, a interactuar con esa masa sonora urbana. Entonces, todo esto era lo que yo planteaba que se iba a hacer. No lo planteaba de palabras, sino lo planteaba con sonido. Entonces, había gente que me decía que yo era un loco, pero entonces ahí, a partir de esas ideas es que aparece Juan Luis Guerra, como una persona que le da otra estructura, le da otra armonía, le da otro color, le da otra estética a los coros, otra estética a las letras. Y yo mismo vengo haciendo ese trabajo también, después Víctor Vito, después otros muchos. Y mira ahora que tú oyes tú no oyes ahora a Raulín como un músico marginal, sino como un buen guitarrista que, igual que Anthony Santos, igual que Luis Vargas, son un excelente guitarrista ahora. Excelente guitarrista acústica, que tú tienes que estudiarlo 10 años para poder interpretar una pieza de la que yo toco. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Saludos, señoras y señores, bienvenidos a otra entrega más del programa Ciudad Cultural y a mi sección Arte Visuales con Jairo Ferreira. Saludo a todos los artistas visuales que se encuentran viendo este programa y esta sección desde la ciudad de Santiago de los 30 Caballeros, específicamente desde el Museo de Arte y Cultura Dominicana de UTESA y desde el Centro de Convenciones. En esta ocasión vamos a referirnos específicamente a un tema muy interesante para nosotros los pintores, que es el dibujo. Vamos a hablar en esta sección sobre el dibujo y los concursos de arte en específico. El dibujo es la forma en la que los artistas visuales pueden llevar a cabo ideas, pueden ejecutar proyectos. Se ha perdido un poco lo que es la creación de bocetos o la creación de ideas a través del dibujo, porque ya hay otras técnicas que se encargan de hacerlo, como imágenes digitales, tridimensionales, pero el dibujo sigue siendo realmente la base fundamental de esas técnicas, porque sabemos todas las personas que trabajamos con artes visuales que si tú no sabes dibujar no puedes pintar, y si no sabes pintar no puedes darle realidad a una ficción, como lo que se hace cuando se hace un sketch a través de las artes digitales. El dibujar es
agrupar un conjunto de líneas que juntas dan forma a objetos, animales o cosas. Eso es técnicamente, específicamente lo que es el dibujo. Es agrupar un conjunto de líneas que cuando se juntan le dan forma a objetos, animales o cosas. Pero existe otra parte del dibujo que es una parte más sentimental y más emotiva. Me refiero específicamente a lo que es el dibujo expresivo, el dibujo moderno, el dibujo conceptual, que lo hemos visto ya un poco mermar o un poco desaparecer en los concursos de arte. Pocas personas se dedican al dibujo ya realmente, porque luego que algunos concursos que antes eran bienales y otras bienales que ya no se hacen, como la Bienal Nacional, que ha dejado de existir, es el segundo año, el segundo periodo donde no se celebra la Bienal Nacional, por culpa de aparentemente las autoridades del Ministerio de Cultura actuales. Pero eso es otro tema. Hemos visto cómo el dibujo ha ido mermando su participación. Antes teníamos maestros que se encargaban de hacer dibujo. Vimos muchas veces un salón de dibujo, cómo se hacía un concurso de dibujo solamente. Vimos gente como Leo Núñez ganar, el difunto Leo Núñez, mi amigo, ganar el concurso de dibujo. El maestro Chiqui Mendoza, muy buen dibujante. Y así por el estilo, otra serie de artistas del país que son buenos dibujantes. Pero realmente yo creo que el dibujo debe ser rescatado, debe rescatarse el dibujo. Es inmensa la cantidad de obras de arte que hoy podemos ver de grandes maestros que son dibujos. El mismo Miguel Ángel hizo una serie totalmente de dibujos que la había expuesta en el Metropolitano de la ciudad de Nueva York. También pudimos ver aquí en el Museo de Arte Moderno una gran cantidad de obras de dibujo del mismo Miguel Ángel. Picasso hizo muchos dibujos, Leonardo, ni se diga, Leonardo hizo inmensa cantidad de bocetos y dibujos, donde predominaban las figuras humanas, o los rostros, las expresiones. Goya hizo muchos dibujos. Pero ya he visto cómo ha mermado un poco. Inclusive, yo creo que el punto fundamental es que ya en las escuelas no se está dando realmente la materia de dibujo, a menos que no sea un liceo especializado, como ya sabemos que hay liceos especializados en arte. Pero aún así esos liceos tienen problemas para enseñar el dibujo a sus estudiantes. Por ejemplo, yo vi en una ocasión, me tocó ir a dar unos talleres a un liceo de esos especializados en arte, y yo me di cuenta que las personas que se encargaban de dar el área a lo que ellos le dicen, bueno, yo le digo artesanía, ellos le dicen aplicadas, artes aplicadas, algo así, pero no le enseñan dibujo a sus estudiantes. Lo que enseñan de dibujo es algo muy básico, muy simple y que carece de sentido realmente. Mi preocupación con respecto al dibujo es porque sabemos nosotros, los pintores y las personas que hacemos artes visuales, que el dibujo es la base fundamental de toda persona creativa, y que si queremos pasar de ser una sociedad de consumo a ser una sociedad productiva, necesitamos obligatoriamente que enseñarle dibujo a nuestros futuros creativos, a los jóvenes que se van a encargar de diseñar la ropa, los tenis, los autos. Si esas personas que hoy trabajan como creativos en compañías industriales, en compañías de mucho éxito, no tienen una base fundamental en el dibujo, no se hubiese podido diseñar todas esas cosas que hoy nos venden, que nosotros consumimos. Se necesita obligatoriamente que se comience a tomar el dibujo en cuenta como una materia básica. En una ocasión, un profesor de arte japonés que vino a dar unos talleres a la Escuela de Bellas Artes, el cual yo tuve el privilegio de tomar con él, tomé grabado y también tomé rostros con él, Masa se llama, me decía que por qué mis compañeros de clase, aunque ya eran jóvenes que ya estaban en casi término de la Escuela de Arte, no podían dibujar como yo, no sabían dibujar como yo. Y yo le decía que por qué, me hablaba sobre la habilidad que yo tengo para dibujar. Claro,
yo le dediqué mucho tiempo al dibujo, soy fanático del dibujo, pero lo que sucedía realmente y lo que sucede es que ya no se hace hincapié realmente en la habilidad que puede tener el artista a la hora de dibujar. Massa me explicaba que en Japón dibujar es una materia básica, así como es español, matemáticas, o letras y matemáticas, en su caso que no es español porque él es de Japón, sino letras y matemáticas, se da como materia básica. Y a eso es que yo quiero hacerle hincapié. Están descuidando totalmente el sistema educativo, la importancia de algunas cosas que son vitales para la trascendencia de los seres humanos. El dibujo se ha usado desde tiempos inmemoriales, inclusive lo vimos por primera vez en las cuevas de Altamira, en los primeros descubrimientos de vestigios de la humanidad, donde las personas, los neandertales, plasmaban dentro de las cuevas con dibujo las escenas que practicaban fuera, para que las personas que vivían dentro de las cuevas tuvieran una idea de a qué se iban a enfrentar cuando salieran. Vimos cómo se cartografiaba con dibujo una ruta a través de los mares, cómo se hicieron mapas con dibujo, cómo los cronistas de las Indias describían cómo las civilizaciones nuevas que se encontraban podían desarrollarse sociológicamente. Fue también a través del dibujo. Pudimos ver cómo se describían aves, cómo se describían plantas de otras regiones y que hoy se encontraban dentro de libros que ilustraban a las personas para que tuvieran un mayor conocimiento sobre la diversidad que tiene el mundo. Darwin fue una persona que realmente apoyó bastante lo que era el dibujo, porque sabemos que la evolución, según Darwin, es una forma que va paso a paso a través de las especies. Pero ¿cómo describirla si no podemos siquiera bocetear varias especies? Y así por el estilo. Mi llamado es al Ministerio de Educación, en esta ocasión, para que haga hincapié en que en las escuelas, de manera normal, se enseñe dibujo, se practique el dibujo. Contraten especialistas en artes plásticas, en dibujo, en pintura, que puedan ir a darle esas materias. La profesora que da matemática no es una especialista en dar dibujo. Por ende, los estudiantes nunca van a aprender a dibujar bastante bien, como quizás lo merecemos o lo necesitamos. Este llamado va a la conciencia y espero que mis amigos artistas puedan apoyarme en esta jornada. Vamos a apoyar que el dibujo vuelva y renazca. Vamos a hacer exposiciones de dibujo. Vamos a incentivar dando talleres, quizás hasta gratuitos, en algunos liceos o escuelas sobre dibujo, para que el dibujo no muera y podamos tener una sociedad realmente productiva y de creativos. Quien no sabe dibujar no puede ser un buen creativo. Este es Jairo Ferreira para la sección de Artes Visuales con Jairo Ferreira, desde el Museo de Cultura Dominicana, UTESA, desde el Centro de Convenciones específicamente, en la ciudad de Santiago. Para mí ha sido un placer y me despido de ustedes. Muchas gracias. Amigos televidentes, queremos hacerle ahora algunas invitaciones a actividades culturales de la semana y también vamos a hacer algunos comentarios como hacemos todas las semanas en su programa Ciudad Cultural. Queremos invitarles este jueves 18 a la apertura de una exposición que se llama Conexiones Radicales, que es una exposición colectiva de varios artistas, entre los cuales está Ángel Urrelli, Iris Pérez, José Almonte, José Levi y José Pelletier. Eso es el jueves 18 a las 7 de la noche aquí en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA de Santiago, en la Avenida Francia, esquina Avenida Las Carreras. Vamos a tratar
de cubrir esa actividad. Vamos a ir allá este jueves y entonces el sábado que viene ustedes van a ver imágenes de esa actividad, pero les recomendamos y les invitamos a que vengan personalmente y a que participen de la apertura de esa exposición este jueves 18 a las 7 de la noche aquí en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Y también queremos invitarles, como lo invitamos también la semana pasada, al Video Café del Centro León. La semana pasada hubo un Vivo Café con el grupo Cimarrón, al cual los invitamos, y esta semana los estamos invitando a un Video Café, como se va a hacer ya por el resto del mes de julio, este viernes a las 8 de la noche en el Centro León, aquí también en la ciudad de Santiago. Les invitamos a que participen de ese videocafé en el Centro León este viernes a las 8 de la noche. Ambas actividades, la apertura de la exposición y el videocafé, son actividades completamente gratis. Nosotros, las invitaciones que nosotros le hacemos son invitaciones a actividades completamente gratuitas. Actividades sin ningún costo. O sea, usted solamente tiene que venir y solamente tiene que participar. Miren, nosotros queremos hacer un comentario, como hemos hecho ya varias veces anteriormente, sobre la situación que está viviendo el país, que está afectando también a cuestiones culturales y está afectando toda la vida cotidiana de nuestro país. Incluso el país está completamente detenido, parado por este problema que nosotros tenemos, por el problema en que nos han metido los políticos dominicanos. Yo quiero contextualizar un poco, para la gente que no lo sepa, que yo estoy seguro que hay muchísima gente que no sabe exactamente qué es lo que está sucediendo con el problema de la Constitución de la República. Hace 4 años, cuando el presidente de la República, el actual presidente de la República, decidió reformar la Constitución, se llegó a un acuerdo. En ese acuerdo se reformó la Constitución para que el presidente pudiera reelegirse, por lo menos por un periodo, y de acuerdo a la Constitución, al cambio que se le hizo en el 2015, de acuerdo a ese cambio, el presidente y la vicepresidenta pueden reelegirse por un periodo y luego entonces no pueden ya ocupar ningún cargo público, nunca jamás. Ese fue el cambio que se le hizo para permitir la reelección del actual presidente de la República. Pero ¿qué sucede? Que como la Constitución de la República no se puede aplicar retroactividad a la Constitución. A esa misma Constitución, entonces, el grupo que comandaba el doctor Leonel Fernández presionó para que se le pusiera un transitorio a esa Constitución, que dice que el actual presidente de la República es un transitorio solamente para el actual presidente de la República y para la vicepresidenta de la República. Solamente para ellos dos. Por eso es que es un transitorio, que dice que el presidente de la República no puede optar por otra reelección. Y eso es precisamente lo que se le quiere cambiar ahora a la Constitución, quitarle ese transitorio para que el presidente de la República pueda optar por la reelección. Y yo les voy a decir una cosa, o sea, nosotros no hemos evolucionado políticamente, los políticos dominicanos no han evolucionado en casi 200 años que tiene la independencia dominicana y que tiene este país en 156 años que tiene la independencia dominicana. ¿Por qué yo digo esto? Porque, miren, hace 4 años, si usted no estaba de acuerdo con ese transitorio, ¿por qué entonces
aceptó que se modificara la Constitución, cosa con lo que yo no estaba de acuerdo de principio, que se modificara la Constitución y que se le pusiera ese transitorio. Eso solamente indica que cuando se le colocó ese transitorio a la Constitución dominicana, a la Constitución actual, las personas que ahora mismo están gobernando sabían que dentro de 4 años ellos iban a tratar de reformar de nuevo la Constitución para quitar ese transitorio. La Constitución de la República Dominicana, que es la carta sustantiva de nuestra nación, que es la carta por la cual todas las leyes y toda la conducta gubernativa de los dominicanos que nos conduce a todos los dominicanos, no debe ser tocada. En la Constitución precisamente lo que están son las reglas de juego de un país. Entonces no puede haber un grupo político que por ambiciones políticas, o porque le da la gana, o porque dice que tiene los votos, o por lo que sea, cada 4 años, meta al país en un problema queriendo modificar la Constitución para beneficio personal. La sociedad dominicana no puede estar cada 4 años en una incertidumbre, pensando si el presidente de la República, sea quien sea ese presidente, se va a reelegir o no se va a reelegir, va a cambiar la Constitución o no va a cambiar la Constitución. Entonces, la sociedad dominicana no puede estar cada 4 años en esa incertidumbre. Nosotros pensábamos incluso que eso ya era en épocas pasadas, y este grupo político que está en el poder ha retrocedido a la sociedad a esta clase de incertidumbre. Si la Constitución dice que usted no se puede reelegir, deje la Constitución como está, siga las reglas del juego, porque estar cambiando la Constitución cada 4 años es una cosa antidemocrática para beneficio personal. Es una cuestión antidemocrática. ¿Por qué cambiar la Constitución cada 4 años y permanecer en la incertidumbre de si el presidente lo va a hacer o si no lo va a hacer? Es una cuestión antidemocrática. Nosotros vivimos en un país muy presidencialista. En la mayoría de los países europeos, por ejemplo, no tienen ese problema porque son países parlamentarios en los cuales el presidente no tiene el poder que tiene aquí en la República Dominicana. Quien tiene realmente el poder es el Parlamento. Por eso en España, por ejemplo, el presidente Mariano Rajoy fue destituido del poder. Pero ¿quién fue que lo destituyó? No fue que hubo una votación popular y él fue destituido, no. La mayoría del Parlamento decidió debido a una serie de escándalos de corrupción, de que el presidente Mariano Rajoy y el partido que estaba en el poder no podía continuar en el poder. Y fue sacado por el Parlamento español y se colocó a otro presidente sin que hubiese elecciones. Eso es un régimen parlamentario. Y en la mayoría de los países europeos lo que existe es un régimen parlamentario y el presidente no tiene ese poder que tiene aquí en la República Dominicana y en la mayoría de los países latinoamericanos. En Estados Unidos, por ejemplo, que hay un régimen presidencialista, ustedes ven que el presidente Donald Trump, que es un presidente atípico, que es un presidente que dice una cosa hoy y mañana dice otra cosa, ese presidente no tiene en Estados Unidos el poder que tiene el presidente dominicano. Hay una cantidad de cosas que él ha querido hacer y que los demás poderes del Estado, el Congreso y el Poder Judicial, le dicen que no, que él no lo puede hacer. Le quitan poder. Aquí eso no existe. Aquí el presidente de la República tiene una cantidad de poderes. Y no solamente eso, sino que el presidente y su grupo político, sea quien sea el presidente, yo no estoy hablando del presidente actual, sea quien sea el presidente, tiene un poder en este país y trata también de agenciarse una cantidad de poderes y trata de que ninguno de los poderes sea independiente. Por ejemplo, el presidente de la República tiene el control del Congreso Dominicano. El presidente de la República tiene el control
de la justicia dominicana, porque el Procurador General de la República, que en la mayoría de los países latinoamericanos es independiente, en nuestro país es nombrado por el Poder Ejecutivo y es un político del partido de gobierno. Entonces, también el Poder Judicial, como el presidente de la República tiene el control del Congreso Dominicano, también tiene control del Poder Judicial, porque quien nombra a los jueces, en su mayoría, es el Congreso de la República Dominicana, el Senado de la República Dominicana. Entonces, quien tiene el control del Congreso y quien es presidente de la República tiene un poder extraordinario en este país. Y eso es antidemocrático. Entonces, ¿qué es lo que se le pide a un grupo y a una persona que tiene tanto poder en un país? Que por lo menos respete las reglas del juego. Que si la Constitución le dice a usted que usted no se puede reelegir, no trate de reelegirse, no meta al país cada 4 años en una incertidumbre de que si usted se va a reelegir, de que el presidente se va a reelegir, de si no se va a reelegir. Y no si se va a reelegir o no se va a reelegir. No, eso no. Sino si va a cambiar la Constitución para reelegirse o no va a cambiar la Constitución para reelegirse. Usted la cambió hace 4 años ya. Hubo una oposición para que eso no se hiciera, pero de todas maneras usted lo hizo y se llegó a un acuerdo y fue una cosa poco traumática, como yo dije en otro programa. Pero si ya usted lo hizo, entonces 4 años después vamos a volver a lo mismo, a cambiar de nuevo la Constitución, porque se quieren quedar en el poder. Pero no solamente eso, sino de que en este momento entonces hay una oposición de una gran parte de la sociedad que no quiere que eso se haga y que no va a aceptar nunca la reelección presidencial. Incluso aunque ese proyecto de ley entre al Congreso Nacional y sea aprobado con mayoría, que ustedes saben cómo se consiguen esas mayorías, que es a través de lo económico, se ha dicho que pagándole a los diputados, etcétera, etcétera. Sea como sea que se consiga eso. Hay un sector de la población y hay un sector de los poderes nacionales, de los poderes fácticos, que nunca van a aceptar esa reelección presidencial. Incluso, aunque el presidente de la República pueda cambiar la Constitución, y aunque el presidente de la República se reelija y gane de nuevo las elecciones, hay un grupo de la sociedad, una buena parte de la sociedad dominicana, que nunca va a aceptar esa reelección como válida. Pero un país no puede estar cada 4 años con una clase política irresponsable, metido en una incertidumbre económica, una incertidumbre social, una incertidumbre política de qué es lo que va a pasar. Nosotros hemos retrocedido a la época de Balaguer, de Joaquín Balaguer, que llegaba al poder y decía que no, que él no se iba a reelegir, que él no se iba a reelegir. Y cuando llegaban las elecciones 4 años después, entonces él ya no hablaba, no decía si se iba a reelegir o si no se iba a reelegir, hasta que los seguidores de él decían, no es él, somos nosotros que queremos que él se reelija. Nosotros y el pueblo que queremos que él se reelija. No es él que está en eso, somos nosotros y el pueblo que queremos que él se reelija. Y él se reelegía, o por lo menos se candidateaba, porque lo hizo 2 veces durante los 12 años y la tercera vez no lo pudo hacer porque perdió. Todo el mundo se alió en contra de él y Joaquín Balaguer siempre fue acusado de fraude electoral. Entonces nosotros hemos retrocedido políticamente a esa época, una época que ya creíamos superada incluso, porque hay que decirlo, de manera responsable, superada por el mismo Partido de la Liberación Dominicana, que creíamos que habíamos pasado esa etapa en nuestro país, esa etapa política en nuestro país. Sin embargo, hemos retrocedido a esa época de mediados del siglo XX y finales del siglo XX, que nosotros creíamos superada, que la clase política ya había superado
esa etapa. Pero hemos vuelto a esa etapa. ¿Por qué? Por el problema de la corrupción. Por el problema de la corrupción, por el miedo de que si yo me voy de ahí o si mi grupo se va de ahí, va a haber una serie de repercusiones judiciales en contra mía y en contra de mi grupo. Pero, lamentablemente, los países no están formados solamente por la clase económica y por la clase política. Un país está formado sobre todo por los ciudadanos, por el ciudadano común, por mí, por los demás ciudadanos, por las personas que viven en los barrios, por las personas que viven en los campos, por los artistas, por los intelectuales, por los cantantes, por los obreros, por los maestros. Esas son las personas que conforman un país. Y a esas personas es que debería preguntársele si están de acuerdo en un régimen democrático, en un sistema democrático. Es a esas personas que hay que preguntarles si están de acuerdo o no con que se modifique la Constitución, porque los políticos no son independientes, los políticos se deben en un sistema democrático a la gente, al pueblo. Por eso es que ese sistema se llama democracia, la democracia, o sea, el sistema del pueblo, el sistema de los ciudadanos, en donde se le pregunta a los ciudadanos si usted está de acuerdo con eso que se va a hacer o si usted no está de acuerdo con eso que se va a hacer. La mayoría del pueblo dominicano no está de acuerdo con que cada 4 años se esté modificando la Constitución para beneficio personal. Ahora se quiere modificar la Constitución. ¿Quién garantiza que dentro de 4 años no vuelva otra vez el presidente de la República u otro presidente de la República a querer modificar de nuevo la Constitución para quedarse ahí incluso indefinidamente, para modificar la Constitución y decir, no, dos periodos presidenciales son muy pocos, vamos a quitar el nunca jamás y vamos a quitar eso y vamos a poner lo que el presidente se puede reelegir todas las veces que le dé la gana? Un país no se maneja así. Usted no puede tener un país en una incertidumbre de nada más porque usted, yo todavía no sé si me voy a, usted sabe ya si se va a reelegir o no se va a reelegir. Yo todavía no sé si me voy a reelegir, yo lo estoy decidiendo todavía, si me voy a reelegir. Usted sabe que usted se quiere reelegir. Y se le ha hecho difícil, se le ha puesto difícil la reelección porque ha habido una serie de sectores que se han opuesto a eso. De que la iglesia ha dicho de que estamos al borde de una dictadura. De que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llamó al presidente de la República y le preguntó qué estaba pasando con la reelección, si era verdad que se quería reelegir. Y que Marco Rubio, un senador de Estados Unidos, que es un opuesto al régimen venezolano, un senador por la Florida, dijo públicamente que él no estaba de acuerdo con la reelección y que eso podría desestabilizar la zona del Caribe. Pero no solamente eso, sino una serie de personas. Por ejemplo, yo firmé un documento en contra de la reelección de 100 artistas e intelectuales. A mí me llamaron y me dijeron que si yo lo quería firmar, y yo le dije, bueno, yo estoy en contra de la reelección, o sea que no hay problema, pongan mi nombre ahí en contra de esa reelección. Porque el problema de la reelección es un problema de la democracia dominicana, que los políticos tienen que aprender a que no se puede tocar la democracia dominicana, que esto ha dado demasiada sangre, demasiado sacrificio de tantos dominicanos, para que tengamos una democracia imperfecta, una democracia llena de corrupción, pero una democracia en la que yo puedo decir lo que estoy diciendo sin ningún problema. Entonces se está jugando con la democracia de nuestro país, se está jugando incluso con la evolución política y social de nuestro país, se está jugando incluso con cuestiones que tienen que ver con narcotráfico y esa clase de cosas, que no queremos que entre de ninguna manera a cuestiones políticas en nuestro país.
solamente por la ambición política de una serie, de un grupo y de una serie de personas que quieren perpetuarse en el poder indefinidamente. Entonces, al pueblo dominicano, al grupo que ve este programa, que piense bien qué es lo que le conviene más, no a su cuestión personal, no a usted personalmente, sino a la democracia de nuestro país. ¿Qué es lo que más le conviene a nuestra democracia? ¿Qué es lo que más le conviene a nuestro país? Todas las luchas que ha habido aquí para que tengamos una democracia imperfecta y que cada vez los políticos no quieren respetar las reglas del juego, quieren pasarle por arriba a las leyes, a la Constitución y quieren hacer lo que les da la gana, como si este país le perteneciera, y este país no le pertenece, aunque ellos piensen que sí, pero este país no les pertenece, este país no les pertenece. No ha habido un solo político, uno solo no ha habido, ni siquiera lo que son moralmente intachables, que haya hecho cambios importantes en nuestro país, cambios profundos en nuestro país. La mayoría de los cambios que se han hecho en este país han sido a través de la lucha, de la sangre y de la protesta. La mayoría de esos cambios. Ahora hay una persona, sí, que es el que canaliza esa lucha, el que canaliza toda esa sangre, el que canaliza todas esas protestas, y entonces una persona y un grupo, entonces hacen los cambios ya de manera legal. Pero después de muchísimo, después de muchos años, después de muchas protestas, después de mucha sangre, entonces la clase política y la clase económica acceden a que se hagan los cambios y se hacen los cambios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los presidentes dominicanos se perpetúan en el poder, la sociedad se fosiliza, hay una fosilización social, el gobierno se fosiliza, ya no quiere cambiar nada porque se convierte, un gobierno que dure mucho tiempo en el poder, se convierte en un gobierno conservador. No quiere cambiar nada porque si cambia algo, eso puede traerle problemas en el sentido político y pueden perder las elecciones, los cambios que necesita el país. Ya un gobierno que dure mucho tiempo en el poder no los quiere hacer porque se convierte en un gobierno de carácter conservador que no quiere hacer reformas, ni quiere hacer cambios, ni quiere hacer nada. Porque eso es lo que puede traerles problemas políticos, como los trae, todos los cambios traen problemas políticos. Lo ideal es que se gobierne para la gente y para la sociedad, sin que el presidente tenga que pensar que tiene que hacer una serie de cosas para ganar las elecciones dentro de 4 años. Eso es lo ideal. De que no se esté pensando, bueno, yo no puedo hacer esto porque si yo lo hago, aunque el país lo necesita, yo no voy a ganar las elecciones dentro de 4 años. Eso es lo ideal. Entonces, repetimos de nuevo que no estamos de acuerdo con ese cambio, esa reforma a la Constitución Dominicana, que debemos respetar las reglas del juego. Ya hay una Constitución, usted lo aceptó cuando usted la cambió hace 4 años, entonces acepte eso, porque si no se acepta, aunque se cambie la Constitución, aunque el presidente de la República gane las elecciones en el 2020, el actual presidente de la República, aunque él gane las elecciones, eso va a meter al país en una crisis institucional, en una crisis política y social, y aquí no se sabe lo que va a pasar. Esperemos que no sea así, y que se vuelva a tener la cabeza clara, a olvidar las ambiciones políticas y a pensar no en cuestiones personales ni de grupo, sino a pensar en el país. Miren, ya para continuar, nosotros queremos presentarles un trabajo que está basado en las obras de un pintor de Santiago que me parece que es el pintor dominicano vivo más conocido fuera del país actualmente, que se llama José García Cordero. Él es santiaguero, vive en París, es una persona muy conocida. A mí me gusta mucho la pintura de José García Cordero. Incluso una vez Mario Vargas Llosa alabó unos cuadros de García Cordero que le gustaban mucho. Y lo que pinta García Cordero son una especie de monstruos que él toma figuras cotidianas
pero las cambia de tal manera que parecen figuras monstruosas y, claro, él lo que hace es una crítica social, una crítica a la sociedad. Y con música de Silvio Rodríguez, con una canción que no parece de Silvio Rodríguez, que se llama Entre el espanto y la ternura, nosotros queremos presentarles a ustedes este trabajo con música de Silvio Rodríguez e imágenes de pinturas de José García Cordero para continuar un poco, para continuar con nuestro programa Ciudad Cultural y olvidarnos un poco de todos estos problemas en el que nos han metido los políticos dominicanos que nos gobiernan. Vamos a ver entonces este trabajo de Silvio Rodríguez y de José García Cordero y volvemos entonces más adelante en un momento. El espanto y la ternura transcurre todo, una presa abre con la moldura, la mano al codo. El espanto y la ternura crece la hiedra, el sano juicio con la locura, la flor la piedra, entre el espanto y la ternura, la vida canta, una tonada clara y oscura, profana y santa, entre el espanto y la ternura, corre la suerte, con el abajo y con la altura, con vida y muerte, con vida y muerte, entre el espanto y la ternura, transcurre todo, una presa abre con la moldura, la mano al codo, entre el espanto y la ternura, crece la hiedra, el sano juicio con la locura, la flor la piedra, entre el espanto y la ternura, la vida canta, una tonada clara y oscura, profana y santa, entre el espanto y la ternura, corre la suerte, con el abajo y con la altura, con vida y muerte, con vida y muerte, entre el espanto y la ternura, ayer y día, pasan las verdes y las maduras, hay todavía, hay todavía, hay todavía, entre el espanto y la ternura, hora temprana, trabaja el hombre, en la locura, para mañana, para mañana. Amigos televidentes, hemos llegado al final. Muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Queremos recordarles, como todas las semanas, que tenemos un portal de cultura dominicana que se llama www.culturadominicana.com. Usted solamente tiene que escribir esa dirección en su celular o escribirlo en su PC y usted accederá entonces a ese portal sobre cultura dominicana. Y queremos recordarle también que tenemos un canal por el cual se transmite este programa también, que es un canal de YouTube al cual usted se puede suscribir y va a recibir todas las semanas su programa Ciudad Cultural, y usted puede verlo entonces el día que usted quiera y a la hora que usted quiera este programa a través también de su teléfono celular, de su smartphone o de su Smart TV. Usted lo puede ver por la televisión o también usted lo puede ver a través de su PC o de su laptop. O sea que les recomendamos también que se suscriban a nuestro canal. Lamentablemente hoy hemos tenido que hablar de una cantidad de cosas que tienen que ver en el terreno político, de las cuales a nosotros no nos gustaría tener que hablar, pero
lamentablemente el país está sometido a esta presión política y nosotros tenemos que referirnos, aunque no querramos, a esta situación tan difícil en la que está viviendo en estos momentos la República Dominicana. De todas maneras, matizamos estos comentarios y esta situación con Luis Díaz, con Silvio Rodríguez, con José García Cordero, con cuestiones culturales, como sucede todas las semanas en nuestro programa Ciudad Cultural. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros desde este bellísimo museo del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Nos vemos la semana que viene, como cada sábado, a la 1 de la tarde, a través de Radio Visión Educativa, Canal 54. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la semana que viene.